Ahora veremos dos ejemplos de división que involucran fracciones sinusoidales y enteros. En su mayor parte, estos problemas son exactamente como dividir fracciones sinusoidales. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 15/24 negativas divididas por 5. Bueno, el primer paso es hacer 5 en una fracción, y podemos hacerlo poniendo 5 sobre 1. Recuerde que una barra de fracción significa división, y 5 dividido por 1 sigue siendo igual a 5. El siguiente paso es escribir el problema de división, ya que el problema de multiplicación dividir entre 5 sobre 1 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de un quinto. Entonces este problema de división puede ser escrito como negativo 15/24 veces una quinta parte. Times 1/5. Tenga en cuenta que tenemos un negativo por un positivo, por lo que este producto será negativo, pero antes de multiplicar queremos simplificar, lo que significa que desea identificar todos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Eso se simplificaría a 1. Y nos gusta mostrar que esto es escribir todo en forma de factores primos, ya que la factorización prima de 15 es 3 veces 5 tendrá negativo 3 veces 5. Y luego para 24, 24 es igual a 4 por 6. 4 es 2 por 2 y 6 es 2 por 3. Entonces, tenemos 3 factores de 2, y un factor de 3. Y luego tenemos 1 y luego 5 también primos. Entonces, en esta forma, podemos ver que hay un factor común de 5 entre este numerador, y este denominador que se simplifica a 1. También hay un factor común de 3 aquí y aquí. Eso se simplifica a 1. Entonces, nuestro producto va a ser negativo porque tenemos un negativo por un positivo y el numerador será 1, y el denominador será 2 veces 2 por 2, que es igual a 8. Entonces, este producto es igual a un octavo negativo, que también es nuestro cociente. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos 6 negativos divididos por 3 cuartos negativos, y nuevamente, el primer paso es escribir 6 negativos en forma de fracción. Entonces tendremos 6 negativos sobre 1 y vamos a escribir esto como un problema de multiplicación. Entonces, en lugar de dividir por 3 cuartos negativos, multiplicaremos por 4 tercios negativos, el recíproco. Por lo tanto, negativo más de 6 veces será negativo en 4 tercios. Ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Tenga en cuenta que 6 y 3 tienen un factor común de 3, y siempre me gusta mostrar esos factores comunes. Entonces tendremos negativo 2 veces 3 sobre 1 veces. Seguiremos adelante y dejaremos 4 en paz porque no se va a simplificar. Así que aquí está nuestro factor común de 3 que se simplifica a 1. Tenemos un negativo, por lo que es positivo. Entonces tenemos 2 por 4, eso es 8, todos sobre 1. Entonces, este producto es igual a 8 positivo, que también es nuestro cociente.